En este capítulo revisaremos la cardiopatía isquémica, la angina de pecho y el infarto de miocardio, su diagnóstico y su tratamiento. En la cardiopatía isquémica se afectan las arterias coronarias. Al no llegar la cantidad de sangre suficiente al músculo cardíaco, el corazón funciona peor y enferma. La arteria tiene varias capas. El endotelio es la más interna y está en contacto con la sangre. Cuando el endotelio enferma, por los factores de riesgo cardiovasculares, se forman bolsas con colesterol y otras sustancias. Son las placas de ateroma, que obstruyen lentamente y en mayor o menor medida la luz del vaso. Debemos diferenciar entre las dos principales patologías que representan la cardiopatía isquémica. La angina de pecho es la obstrucción de la arteria incompleta, aunque importante, habitualmente mayor del 70% de la luz del vaso. Da síntomas, sobre todo cuando el corazón necesita más sangre, que es durante los esfuerzos o situaciones de estrés. El infarto de miocardio es la obstrucción brusca y total de la circulación de la arteria, no circulando nada de sangre por el vaso, muriéndose el tejido cardíaco que alimenta el vaso obstruido. Esta clasificación se sigue utilizando coloquialmente, aunque en los últimos años se utiliza una nueva. La nueva definición de cardiopatía isquémica engloba la forma de presentación crónica, angina estable, y la brusca, síndrome coronario agudo. En la angina estable, el crecimiento de la placa de ateroma es progresivo y da síntomas solo cuando la luz del vaso tiene una estrechez importante. Normalmente, los síntomas aparecen al hacer algún tipo de esfuerzo, porque el corazón necesita más sangre que estando en reposo. En el síndrome coronario agudo, se produce cuando se rompe una placa de colesterol o placa lipídica al entrar en contacto su contenido con la sangre. Se activan entonces las plaquetas que se adhieren a la placa rota y se forma un trombo o coágulo, de forma brusca, en el interior de la arteria coronaria, obstruyendo parcial o totalmente la luz del vaso. Ante esta situación diferenciamos dos formas: la angina inestable o SCASEST. Sucede cuando la obstrucción no es completa y pasa algo de sangre a través del vaso y el músculo no se daña. Y el infarto agudo de miocardio o SCACEST sucede cuando la obstrucción creada por el trombo es total y la circulación sanguínea queda anulada. Esa zona de músculo cardíaco que llevaba la sangre a esa arteria se necrosa y se muere. En esta imagen observamos un resumen de las tres patologías que definen la cardiopatía isquémica. A la izquierda, una imagen del corazón donde se ha ampliado una arteria coronaria con un corte longitudinal en el centro y varios cortes sagitales a la derecha, que representan las diferentes situaciones. En el corte superior vemos una arteria normal. En los dos intermedios, una placa de ateroma o lipídica obstruyendo la luz del vaso, de forma importante, angina estable. Y en el corte inferior, el síndrome coronario agudo, con la formación del trombo dentro de la luz que la obstruye. Si es incompleta, esta obstrucción sería una angina inestable o SCASEST. Y si es completa, un infarto de miocardio o SCACEST. En el infarto de miocardio, la cantidad de músculo cardíaco dañado depende de múltiples factores, pero fundamentalmente de dos. El primero, el lugar donde se obstruye la arteria infartada. Determinará la extensión o tamaño del infarto y, por tanto, el grado de daño de músculo cardíaco. Cuanto más próxima a la aorta esté la obstrucción, mayor será la extensión del infarto.
A mayor afectación muscular, más daño cardíaco y mayor probabilidad de secuelas. En segundo lugar, también el daño dependerá del tiempo entre el inicio del infarto, obstrucción coronaria, y el momento de apertura del vaso. A menor tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas del infarto a la apertura del vaso, menor daño miocárdico y secuelas. Deben transcurrir menos de 6 horas, idealmente menos de 2, para salvar la mayor cantidad posible de miocardio. Se han diseñado sistemas de alerta y actuación rápida para minimizar este tiempo. Es el llamado código infarto. El desencadenante concreto del infarto es difícil de establecer. En algunas ocasiones se relaciona con el ejercicio físico, con el estrés excesivo, con las relaciones sexuales, en muy pocos casos. En muchas ocasiones ocurre de madrugada o al levantarse, lo que indica que podría relacionarse con el ritmo circadiano, ese reloj biológico que tenemos. Pero en la mitad de ellas no hay un desencadenante claro. La cardiopatía isquémica, angina o infarto, se manifiestan de forma poco florida, fundamentalmente en una persona que tiene factores de riesgo cardiovasculares, aparece dolor precordial. Este dolor tiene unas peculiaridades muy definidas y se llama ANGOR. Es de carácter opresivo, como un peso. Localizado en el lado izquierdo del tórax, se irradia, es decir, que afecta también al brazo izquierdo, hombro, mandíbula o espalda. Puede tener una serie de factores desencadenantes, como hemos visto anteriormente, y su duración es de breves minutos. Pueden aparecer además, y en ocasiones en lugar del ANGOR, otros síntomas, como la disnea, astenia, palpitaciones, sudoración fría, náuseas, inestabilidad o sensación de malestar general. Ya con los síntomas referidos, al contactar con el sistema sanitario, se realizan dos exploraciones fundamentales para diagnosticar si es angina o infarto: el electrocardiograma de reposo y la analítica de sangre, con solicitud de unos marcadores que se alteran cuando se necrosa el músculo cardíaco, con un perfil de comportamiento característico. En caso de que no se obtenga un diagnóstico claro, se pueden realizar otras exploraciones, como vimos en el capítulo de exploraciones cardiológicas. Una vez con la sospecha diagnóstica de cardiopatía isquémica, se realiza la coronariografía para confirmar el diagnóstico y tratar la lesión que lo causa. La premura en realizar el diagnóstico con la coronariografía y abrir el vaso causante de la enfermedad variará según sea un infarto, gran importancia en hacer el cateterismo y abrir el vaso de forma muy precoz, idealmente menos de 2 horas, ya que con ello salvamos gran cantidad de músculo necrosado. En la angina inestable, donde ya pasa un poquito de sangre por el vaso, se puede esperar unas horas. Y sin embargo, en la angina estable, donde no hay rotura de placa y en la estrechez es menos importante, se puede esperar incluso días. Para solucionar las obstrucciones de las coronarias, se realiza un cateterismo, que consiste en introducir unos catéteres por una arteria del brazo o de la pierna y llegar hasta el corazón. Una vez en las arterias del corazón, a través del catéter, se tiñe la sangre con un contraste y se visualiza con radioscopia, rayos X, observándose las coronarias y localizando las lesiones. Una vez localizada la lesión en las arterias del corazón, a través del catéter se introduce una guía metálica con un balón deshinchado en la arteria estrecha. Posteriormente, se hincha el balón para desobstruir la coronaria y a continuación se coloca un stent, que es un muelle expandible, para mantener la arteria abierta. En algunos casos, las lesiones coronarias se encuentran en lugares de difícil acceso o pueden tener calcio, por lo que no se pueden dilatar y colocar un stent. En estos casos se realiza cirugía de bypass aortocoronario,
que consiste en saltarse la obstrucción injertando arterias o venas desde la aorta hasta una zona después de la lesión coronaria. Una vez realizada la desobstrucción mecánica de la lesión, mediante cateterismo o mediante cirugía, debe ajustarse el tratamiento con fármacos para mejorar el daño realizado, prevenir las complicaciones y evitar nuevas lesiones. Entre estos fármacos disponibles destacamos 4 grupos. Los antiagregantes plaquetarios, que evitan formarse trombos dentro de la arteria y que se nos cierre el estén. Los hipolipemiantes, que son principalmente las estatinas, que sirven para bajar los niveles de colesterol. Los betabloqueantes, que disminuyen la frecuencia cardíaca y mejoran la función del corazón. Y otros fármacos como IECAS o ARA2, que mejoran la función cardíaca. Todos estos fármacos los revisaremos con más detalle en un tema específico que daremos más adelante. Muchas gracias. Puedo obtener más información en esta misma página web, en Fundación del Corazón o en Manuales Merck.